Listo, buenas tardes a todos los que van a asistir a este taller. El día de hoy vamos a ver la última parte del taller, que es Sugi, en el topic 2, que es una de las partes más importantes que te da el examen. Resulta que en el examen del topic nosotros vamos a tener algo que se llama el Wongoji. ¿Qué es el Wongoji? Es una tabla así, digamos, mal dibujada por mí. Va a ser una tabla de este estilo que va a tener unos recuadros y ahí es donde nosotros debemos escribir. Eso es lo que se reconoce como el Wongoji. ¿Qué pasa? Que hay unas reglas para nosotros poder utilizar este tipo de recuadros o este tipo de hojas. La primera regla es escribir una sílaba completa por cada casilla. Y nosotros pues debemos dejar un cuadro en blanco como espaciar. Es decir, miremos acá la primera regla. Esto equivale a la primera regla. Siempre que nosotros iniciamos a escribir un texto, debemos ir dejando el primer párrafo y empezar a escribir. Después de que nosotros tenemos una palabra, por ejemplo acá en este caso es chonen, tenemos que dejar un espacio y continuar escribiendo. Entonces, chonen, espacio, 학생입니다. ¿Listo? Así, digamos, es como nosotros debemos empezar. Siempre al iniciar un párrafo, entonces, espacio, y cada vez que terminamos una palabra, un espacio. Miremos el número 2. Debemos, en caso de no tener que usar, por ejemplo, dígitos, y si son dígitos largos, nosotros debemos escribir 2 dígitos por casilla. Si es un número simple, podemos hacer que escribimos un dígito por casilla, pero si son 3 dígitos, debemos escribir 2 en un cuadro y 1 en un cuadro. Es decir, miremos acá, este es el equivalente a la regla número 2. Dejamos el espacio por regla cuando iniciamos un párrafo. Acá tenemos un número largo que es el 2021, ¿sí? Como es una cifra que se parte en 2, así que la podemos partir en 2, el 20 va en una casilla y el 21 va en otra, ¿sí? Entonces, 2020년 10월. Entonces, acá tenemos el mes 10. Como es una sola cifra, el 10, se puede poner en una sola casilla. Miren que acá estamos dejando el espacio correspondiente. Y, por ejemplo, en el caso del día, que es un número simple, también lo dejamos en una casilla. Entonces, 2021 espacio, 10월 espacio, 일은 espacio, 한글날입니다. La tercera regla para utilizar este tipo de recuadros o este tipo de hojas es escribir los signos de puntuación por cada casilla. Es decir, a cada signo de puntuación le corresponde una casilla. Miremos. Espacio reglamentario, 저는 espacio, 학생입니다. Después de terminar la frase 학생입니다, nosotros debemos poner un punto. ¿Listo? Y el punto no es centrado ni hacia la derecha. El punto generalmente se ubica cerca a la terminación de la última sílaba, es decir, en este caso va a la izquierda. Siempre va de esta forma. Entonces, por ejemplo, termina en il y acá ponemos el punto. Siempre va a ir ubicado de esa forma. 저 aceptó igual, espacio, 학생이니까. Y acá también tenemos un signo de puntuación que sería la intercio, la pregunta. Miremos acá algo curioso, que nuestro párrafo inicia con un espacio. Sin embargo, como la siguiente frase que yo voy a mencionar hace parte del mismo tema, entonces yo no tengo necesidad de dejar en la siguiente fila
¿Qué sería esto? Yo no tengo la necesidad de dejar un espacio antes de iniciar. Yo ya puedo continuar con el recuadro de abajo sin ningún problema. Cuarto, nosotros no debemos dejar ningún cuadro en blanco después de un punto, coma, dos o punto y coma, que era lo que estaba mencionando ahorita. Sin embargo, miremos acá. Nuestra frase termina en hamnida, por ejemplo. Nosotros ponemos nuestro punto, pero nosotros no podemos dejar un espacio en blanco a continuación. Debemos seguir la frase. Hamnida, punto, hajiman, y acá sí, pues por reglamento dejamos el espacio. Entonces siempre, ya sea que acá tengamos un punto, acá una coma, no sé, una pregunta o una admiración, nosotros debemos contar con la escritura, no podemos dejar espaciado. 5. Nosotros vamos a dejar el siguiente cuadro en blanco. Bueno, este sí es dejar un cuadro en blanco después de un signo de interrogación y una exclamación. Acá con las puntuaciones nosotros teníamos que una coma, un punto y coma, un punto y debíamos continuar. Sin embargo, con los signos de interrogación sí debemos dejarles el espacio. Entonces, hamnika, acá tenemos nuestro signo de interrogación, el espacio correspondiente y continuamos. Kurojiman. Y pues ya después de cada palabra sabemos que debemos dejar un espacio. 6. Escriba el último carácter y el signo de puntuación en el mismo cuadro, puntos, si no hay un cuadro disponible en la misma línea. Ningún signo de puntuación debe ocupar el primer cuadro de la línea. Miremos esta primera parte. Nuestro espacio reglamentario inicial. Sonnen, sonnim y nida. Digamos que acá se acaban todas nuestras líneas. Yo lo que tengo que hacer es poner justo al lado, en ese mismo recuadro, el punto, ya que la puntuación no puede ser el inicio de un nuevo párrafo. Yo no puedo hacer esto, miren. Yo no puedo poner la puntuación y dejarla ahí sola. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, ponemos la puntuación y continuamos con nuestro párrafo. 7. Debemos escribir los puntos suspensivos en 2 casillas. Hay que llenar cada cuadro con 3 puntos. Y miremos acá. Acá tenemos la regla 7. Y la regla número 7 nos dice que los puntos suspensivos generalmente van por casilla. Entonces, por ejemplo, hamnida, kurojiman. Entonces, si nosotros vamos a poner 3 puntos suspensivos o 6 puntos suspensivos, eso depende ya de nosotros. Pero los 3 deben caber en un cuadro, como se ve acá. ¿Listo? No se pueden poner uno por uno. Yo no puedo hacer esto porque no se va a entender. ¿Sí? Y lo ideal es usar lo que más se pueda de los recuadros por escritura. Entonces, los puntos suspensivos, como son 3, van en un recuadro obligatoriamente. Listo. Debemos dejar el primer cuadro en blanco por cada párrafo. Acá. Esta es la regla 8. Tenemos el primer párrafo. Dio inicio acá, como lo muestra el círculo, dejando un párrafo, el primer cuadro en blanco. Entonces, 어떤 일을 다른 사람 하기 위해서는 그 사람 필요한다. punto. 다만 인간관계만은 대화가 요구되며, 제대로 이루어지지 않은 진이 생긴 경우에 달아질 수 있게 됐다. Punto. Entonces digamos que acá terminamos nuestro primer párrafo y vamos a dar inicio a uno nuevo. Cuando damos inicio a un nuevo párrafo, igual debemos tener en cuenta dejar
el espacio en blanco, porque ya hace parte de otro párrafo, no es lo mismo y no se relaciona directamente con lo que yo estaba hablando anteriormente. Obviamente sí debe haber una relación, pero no me refiero a que esté dentro de lo que yo hablé anteriormente. Entonces, punto, dejamos el espacio reglamentario, 그런 이러한 의사서 저는 것을 아니다. 사랑과 경험을 가지고 있고, listo, entonces esa es la regla. Y la última es que posteriormente debemos rellenar la primera casilla para el resto de las líneas del párrafo caracteres. Es decir, y acá está en la primera va desocupada, el primer cuadro, y los demás tienen que ir escritos. Debe haber escritura. Y acá el recuadro, y acá exactamente en los que le siguen también debe haber un carácter. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, Juan, Moon, no sé, dependiendo de lo que nosotros estemos escribiendo. Esas son las reglas básicas que nosotros tenemos para utilizar lo que es el wongi al momento del sugi. Ahora, miremos cuáles son las reglas que nosotros debemos seguir también cuando vamos a hacer la parte sugi del topic. Y los 3 errores más grandes que se utilizan o que hay al momento de hacer este tipo de escritos es que primero la gente no pone partículas. Las partículas nosotros sabemos que de forma hablada se omiten, pero de forma escrita es obligatorio utilizarlas. Los estudiantes tienden a decir las partículas. Otro error común es que nosotros tendemos a mezclar las terminaciones casuales, formales e informales, y no se puede hacer. Yo no puedo escribir yo no puedo escribir bi, ni da o da. Tengo que escribir solo con uno. Y el tercer error es que se tiende a escribir con expresiones que se utilizan solo al hablar. Por ejemplo, chingurán. Chingurán es solo para hablar. Recordemos que nosotros decimos chingu wa hamke. Perdón, aquí. Chingu wa hamke. ¿Sí? Entonces, de forma formal debemos aprender este tipo de cosas. Igo, recordemos que nosotros lo decimos como igo o igosun. Cuando utilizamos un verbo y utilizamos yana, o 친구를 만나가지고, o 되게 맛있다. Entonces, debemos tener una diferenciación entre la forma escrita y la forma hablada, para no cometer este tipo de errores. Cosas importantes que debemos tener en cuenta al momento de escribir un ensayo en el topic, que es la parte de la escritura. Generalmente debemos hacer un bosquejo aproximado del ensayo antes de nosotros comenzar a escribir. Recordemos que nosotros podemos hallar las hojas del paper que nos dan cuando nosotros vamos a presentar el examen, porque es nuestro trabajo, entonces no va a haber ningún problema, siempre podemos rayarlo. Nosotros debemos responder todas las preguntas formuladas y debemos incluir los puntos mencionados. Es decir, si nos dicen cuánto es, no sé, se hizo una encuesta de qué colores les gusta a los estudiantes de secundaria y estos son los resultados. Entonces nosotros debemos abarcar cada resultado explicándolo y el porqué. 3. Si tenemos que elegir un subtema, nosotros debemos escoger algo de lo que tengamos conocimiento, pero que no sea tan difícil de escribir. Y 4, no escribir nada que no se relacione o que esté vagamente relacionado con el tema. Frases irrelevantes no nos van a dar ninguna, eso no lo van a tener en cuenta. Siempre que nosotros iniciemos un ensayo, este debe tener una parte inicial adecuada, una parte secundaria intermedia y un cierre contundente.
es decir, pues la conclusión. 6. Nosotros debemos tener presente el tema de forma clara, con nuestra opinión de forma clara, para así poder nosotros elaborar nuestra opinión y abarcar los puntos mencionados en la introducción. Siempre debemos apoyar los argumentos con hechos, detalles, resumir la parte final y siempre nosotros tengamos la conclusión, vamos a escribir como una sentencia, una frase muy fuerte, ¿sí? Pues más que fuerte, contundente, algo que define cuál es nuestro punto de acuerdo a lo que se habló. 7. El contenido debe tener un flujo natural, es decir, nosotros debemos continuar el texto de una forma natural, que nosotros cambiemos el párrafo y se relacione con lo anterior, organizar bien los textos en los párrafos apropiados y en las reglas, que no se vea como cortado ni que parezca que yo no hice nada. 8. Debemos utilizar conectores, que es lo más importante y es lo que se ve durante todos los cursos de coreano. Por ejemplo, debemos ver kurona, kureso, taraso, iwachi, 결국으로, bane. Y esto lo debemos utilizar para conectar oraciones y los párrafos. Y el último, que también es más importante, es que nosotros siempre debemos utilizar la forma escrita simple o la forma informal simple, que son las terminaciones da, niun o nda. Y no podemos utilizar formas formales como biunida o sumida, formas casuales. Estas no son aceptadas. ¿Por qué? Porque si nosotros escribimos de forma casual o de forma formal honorífica, nosotros estamos mostrando que tenemos la capacidad solamente de la forma hablada, mientras que el desarrollo de textos siempre se realiza con nda o da. Entonces nosotros debemos mostrar que tenemos manejo de esto también. Para eso son las partes de escritura. Bueno, igual, vuelvo a repetir, no debemos olvidar las partículas iga, ul, rul, eso, tener claro conocimiento de cuándo se utiliza cada una, por ejemplo, en el caso de o en el caso de eso, qué verbos, cuál es la función, para nosotros poder utilizarla. ¿Listo? Igual, no usar expresiones habladas en el ensayo, ya lo habíamos visto. Y pues utilizar patrones gramaticales de nivel intermedio y avanzado. El vocabulario nosotros debemos utilizarlo tanto como sea posible de estos dos niveles. E incluso si nosotros lo utilizamos mal, pues no está mal hacer el intento de utilizarlo. Mejor más que menos, pero siempre teniendo en cuenta medio avanzado. Ya cuando nosotros estamos aprendiendo gramáticas de básico, aprendemos una, pero cuando entramos a intermedio o a de avanzado, ya iniciamos con gramáticas un poco más complejas que se adaptan a los temas de los ensayos. Entonces siempre tener en cuenta este tipo de relación. Ahora, acá lo que estamos viendo son los tipos de preguntas que vamos a ver en la parte del sugi. Acá nos dice, 다음을 읽고 기억과 니은에 들어갈 말을 각각 한 문장으로 쓰십시오. Entonces, nos está diciendo que nosotros tenemos acá 기억 y niun. Y debemos poner por frase una palabra que se adapte a cada uno, ¿sí? No es la misma. Por eso nosotros tenemos que hacer la lectura de estos textos muy detallada. Miremos acá cómo se escribió primero. 수민 씨, 그동안 고마웠습니다. 저는 다음 달이면 홍콩으로 제가
원하는 회사에 취직을 해서 기쁘지만 수미 씨를 자주 볼 것 같아 아쉽습니다. 선물을 준비했는데 선물이 수미 씨 마음에 ta. Entonces, primero veamos que la escritura que están utilizando en el texto es de formal o de honorífico. ¿Listo? El sumnida. Entonces, bueno, eso ya nos da una pista a nosotros de cómo deben ser las terminaciones de estos dos, de estas dos frases que deben estar acá. ¿Sí? Sabemos que Mahome siempre es como Mahome Dilda, que es estar. Entonces, ahí tenemos como una pista de por sí. Veamos entonces cuáles podrían ser las respuestas correctas. Por ejemplo, la primera respuesta podría ser 홍콩으로 일하러 갑니다. 저는 다음 달이면 홍콩으로 일합니다. Próximo mes yo iré a trabajar a Hong Kong. Entonces acá estamos expresando el propósito de ir a cierto lugar. Y la segunda respuesta acá sería 들면 좋겠다 o 들었으면 좋겠다. Ya teniendo en cuenta el uso de una gramática o de la otra, ¿sí? Entonces nosotros debemos tener conocimiento de lo que nos está hablando, entender de forma clara el escrito para así poder nosotros responder. Digamos, esta era una parte fácil, de que cada una tiene 10 puntos. Acá, si nosotros tenemos las dos correctas, son 20 puntos del examen. Miremos el siguiente. 별은 지구에서 멀리 떨어져 있다. 그래서 별빛이 지구까지 오는데 많은 시간이 걸린다. 지구와 가장 가까운 별의 빛도 지구까지 오는데 4억 년이 걸린다. 만약 우리가 이 별을 본다면 우리는 이 별의 현재 모습이 아니라 4억 년 전에 이처럼 별빛은 오랜 시간이 지나야 지구에 도달한다. 그래서 어떤 별이 사라져도 우리는 그 사실은 바로 알지 못하고 아주 오랜 시간이 Entonces acá miremos de lo que nos da el texto. El texto nos está hablando sobre las estrellas. Nos está hablando nosotros para ver o para que una estrella se pueda reflejar hasta la Tierra aproximadamente 4 billones de años. Entonces nos habla que las estrellas que nosotros vemos en el momento no están en su forma actual, sino que es una estrella que se está reflejando desde hace mucho tiempo y que su desaparición, como no se ve reflejada en el momento, nosotros no lo vamos a notar, no lo vamos a saber de inmediato. Entonces miremos que acá tenemos como tal dos espacios en blanco que nosotros debemos como tal rellenar. Por ejemplo, aquí la primera respuesta puede ser en 기억 모습을 보는 것이다. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí como tal nuestra frase? Entonces, 거의 모습을 보는 것이다. Entonces, no estamos viendo la forma actual, sino que estar viendo la forma de hace 3 millones de años. Esa sería como la primera respuesta que tendríamos. La segunda para 니은 podría ser 그 사실은 바로 알지 못하고 아주 오랜 시간이 podemos poner 지나야 알다.
Digamos, esa puede ser una posible respuesta de forma fácil. Pero otra puede ser Chinan Hueya al suita. Entonces acá estamos haciendo el uso de una gramática técnica básica, que es esta que tenemos acá, Mosubul, Chinaya al suita, que de por sí nosotros tenemos conocimiento, Chinaya, la condición, pero acá en la siguiente respuesta estamos mezclando dos, Chinan Hue Ya. Entonces estamos haciendo uso de dos gramáticas un poco distintas, pero expresando exactamente eso. Entonces, digamos, ya si nosotros tenemos estas respuestas correctas, pues vamos a sumar 20 puntos. Miremos acá. 다음을 참고하여 온라인 쇼핑 시장의 변화에 대한 글을 200에 300자로 쓰십시오. 다음 글의 제목을 쓰지 마세요. Nos está diciendo, tenemos acá esta gráfica, esta tabla sobre online shopping 시장의 변화, el cambio en mercados de compras online. Y debemos hacer un texto entre 200 y 500 palabras. No tenemos que escribir necesariamente el título por cada vez que nosotros estemos haciendo. Esto es lo que nos está diciendo. Entonces, para nosotros poder responder este tipo de ejercicios, debemos primero fijarnos muy bien en la información. Entonces, miremos. Entonces tenemos un tiempo acá. ¿Cuánto se vendió? Otro título, 사용 기기에 다른 매출액. Y tenemos una gráfica que compara exactamente los mismos años. Entonces acá ya tenemos un patrón para poder nosotros manejar como el rango de tiempo. Veamos acá, por ejemplo, una línea sobre smartphone, otra que habla sobre computer, y acá tenemos 원인 y nos da unos puntos. 온라인으로 다양한 상품하는 쇼핑 접근성 smartphone computer. Entonces miren que acá nos está indicando que se vende más smartphone que computer en el momento. Entonces este puede ser un tipo de respuesta que nosotros podemos utilizar al de responder estas o hacer este tipo de ensayos. No puede pasarse de las 300 palabras, acaban incluidas las 300. Entonces siempre iniciar con el tema online shopping 시장의 변화. 온라인 쇼핑 시장의 변화 y continuamos. 에 대해 조사한 결과, los resultados que se ven de la investigación sobre el cambio de la compras online. Empezamos de esa forma y empezamos a abarcar cada tema. 온라인 쇼핑 시장의 전체 매출은 2014년에 46조 원, 2018년에 92조 원으로 4년 만에 증가한 것으로 나타났다. Entonces acá, 증가한 것으로 나타났다. Está haciendo uso de una gramática de avanzado. 사용 기기에 다른 매출액 acá. Ahora ya está en esta parte. Ya en el primer párrafo hasta acá abarcamos la primera parte. Ya en el segundo párrafo, para nosotros poder ahorrar el espacio, abarcamos ya en el segundo. Ya de hecho nada más que tocar del primer recuadro y de las primeras gráficas. 사용 기기에 다른 매출액은 컴퓨터의 경우 2014년에, entonces acá ya tenemos la cantidad que nos está indicando, miremos, vamos a relacionar estas dos. 32조 원, 2018년에
Y acá es lo que nos está mencionando. 39조 원으로 소품 증가한 반면 스마트폰에, ya acá ya está hablando del phone y relacionamos estas dos cifras, ¿no? Entonces 14조 won y en 2008년에 53조 원으로 매출액이 큰 폭으로 증가하였다. 이와 같이, y acá ya empezamos a relacionar la tercera tabla. 이와 같이 온라인 쇼핑 시장 명확한 원인, ahora damos cuenta. 원인은 온라인으로 다양한 구매가 가능해졌고 스마트폰 기토에 비해 쇼핑 접근성이 높아졌기 때문입니다. Entonces acá el texto es un texto corto, pero pudimos alcanzar a relacionar las tres tablas. Obviamente, la tabla se mencionó de qué temas iba a hablar y el cambio de cada uno, ¿sí? En este caso el cambio de cifras, y al final se mencionó la última tabla, haciendo una comparación. Entonces nosotros debemos hacer exactamente lo mismo con el topic. Y por último, nosotros también tenemos las preguntas que son un poco más complejas, que son ya de opinión personal. En general, las preguntas de opinión personal van a escritas de 600 a 700 palabras y tienen un puntaje de 50. Van a tener 5 puntos. Entonces, incluiríamos en nuestro examen 50 puntos. El anterior, si se dan cuenta, tiene 30 puntos, adicional a las otras preguntas que habíamos hecho anteriormente. Entonces ya estos deben ser más extensos y obviamente el Wongoji, la tabla que vamos a encontrar, va a ser un poco más extensa. Entonces acá nos da un tema primero. 사람은 누구나 청소년기에 거저 어른이 된다. 아동에서 어른으로 넘어가는 이 시기에 많은 청소년들은 혼란과 방황을 겪으면 성장한 아래 내용을 중심으로 청소년기의 중요성에 대한 자신의 생각을. Entonces nos da un texto, nos da como una mención que va hasta acá. Y luego nos dice, de acuerdo a lo anterior y lo que vamos abajo, tenemos que escribir la idea principal o el contenido principal sobre 청소년기의 중요성 y tener en cuenta o abarcar dentro del ensayo 3 preguntas que nos indican. Primero, 청소년기가 중요한 이유는 무엇인가? 청소년들은 이 시기에 주로 어떤 특징을 보이는가? 청소년의 올라브 성장은 돕기 위해 어떤 노력이 필요한가? Entonces debemos tener en cuenta estas 3 preguntas al momento de hacer el ensayo. Entonces, se hace un ensayo de este tipo, 600 a 700 palabras. Abarcamos primero tema, que es, o cuando nosotros hablamos de 청소년기, que es, iniciamos nuestro párrafo. El siguiente párrafo inicia con un conector corona. Sin embargo, es decir, ya estamos haciendo un contraste con el primer párrafo, explicando nuestra opinión sobre el asunto. Recuerden que debemos tener en cuenta las 3 preguntas y finalmente, en el último párrafo, vamos a tener una relación entre lo primero que hablamos, lo segundo, pero vamos a tener finalmente una opinión fuerte al respecto del tema. Sonia está hablando de los adolescentes. Entonces, por ejemplo, en esta parte
청소년이 건강하게 청소년기를 보낸 미래의 인재로 성장하도록 돕기 위해서 가정과 사회의 다각적인 노력이 필요한다. Necesita experiencia. 가정에서는 청소년의 특성을 성장을 위한 하나의 과제로 이해하고 청소년이 건강한 자아 정체성을 형성할 수 있도록 정서적으로 지원할 필요가 있다. Entonces acá estamos hablando de actividades. 사회에서는 청소년 심리 상담센터, 심리 상담 son los centros de consejería, 방황하는 청소년을 위한 위탁 시설은 원하는 등의 제도적 지원을 통해 청소년의 올바른 성장을 도울 수 있을 것이다. Entonces, miremos que acá utilizamos 3 párrafos que van a abarcar entre 600 y 700 palabras. Obviamente cuando nosotros vemos los Wongoji, las hojas de texto del topic son un poco más extensas, son largas, pero la idea es hacer conexión entre lo que nos habla el acá, que es algo un poco corto, y las 3 preguntas que nosotros debemos. Por ejemplo, en el primer párrafo tocamos la pregunta, ¿qué es o cuál es la razón de? En la segunda, estamos la siguiente pregunta, las características. Y en el tercer párrafo, que sería este, estamos hablando de la necesidad de buscar, experimentar ayuda. Entonces, abarcamos 3 párrafos, preguntas, cada uno con cierto tipo de conexión. Obviamente para esto, como es no es tanto como una investigación, sino que ya debemos expresar más nuestro pensamiento, debemos conocer muy bien del tema, estar informados sobre lo que nos está hablando, conocer vocabulario e intentar utilizar siempre gramáticas de intermedio avanzado. Por ejemplo, acá está iniciando texto con corona, acá pudmananirá. Entonces siempre tener en cuenta estas características y, por ejemplo, estos detalles en cuenta al momento de nosotros presentar el tópico. También vamos a encontrar, otro ejemplo, vamos a encontrar como Sojung-hage Sengakeso Saranjanelmer. Vamos a encontrar un texto, igual nos van a dar unas preguntas y la idea es saber los textos de esta forma. Acá obviamente se van a ver textos de corrido, pero recuerden que si es escrito en el Wongoji tabla, siempre hay un recuadro acá por cada párrafo que nosotros no debemos tocar, que debemos dejar quietico. Igual el uso de gramáticas avanzadas o intermedias, por ejemplo, 정해졌다는 생각을 묻더니 라고 하셨다, que es discurso indirecto pero formal. 되어야 한다, 한 결과와 그럴 때마다. Entonces acá uso de partículas de intermedio y partículas de avanzado para terminar nuestros ensayos. Recuerden hacer las preguntas que nos hacen, expresar su opinión y al final dar una conclusión relacionada con la pregunta. Entonces, espero que esta parte de la escritura haya sido clara y recuerden siempre las reglas antes de utilizar el Wongoji para poder presentar de forma correcta el examen topic y así sacar buena nota al momento de presentar el examen. Sin más, muchas gracias a las personas que asistieron en todo el taller. Gracias y nos veremos en la próxima ocasión. 감사합니다.